3, 2, 1, fire. Bueno, amigos botijeros, una nueva entrevista para saber de la historia de los jugadores que han militado en el Atlético Marbella. En este caso tenemos a Valentín Cidón, clase dentro del campo y fuera del más todavía. Un jugador que lleva una historia detrás muy grande y muy peculiar. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Bien, muy bien. Cuéntame, a ver, ¿qué haces? Tú vives en Marbella, ¿no? Porque para la gente que no te conozca, creo que son pocos, eres de los jugadores que vinieron de fuera y supongo que te quedaste prendado de la ciudad y aquí te viniste, ¿no? Sí, vinimos en el año 87, en noviembre o octubre, no me acuerdo exactamente, creo que fue en noviembre. Pero vinimos para reforzar un poco al Marbella, que estaba ese año en Segunda B, y vinimos para 6 meses, o sea, desde noviembre hasta junio, y llevamos ya aquí 30 y tantos años, o sea, 33 años. Los 6 meses tendrá Marbella, que tendrá la costa, como dice la canción, ¿no? Sí, tuvimos suerte. Aparte de que tuvimos suerte en los 6 meses en los que estuvimos, el equipo permaneció en la categoría y eso fue lo que encadenó todo lo demás. Porque Valentín, para aquellos que no lo sepan, Valentín se forma en el Castilla, en las categorías inferiores del Madrid y en el Castilla. Luego se fue al Racing de Santander, también estuvo en el Alavés, estuvo 2 años en Marbella. Bueno, 2 años. Año y medio, como has dicho, ¿no? Bueno, año y 3 cuartos. Sí, Año y 3 cuartos correcto. y después ya, pues cuando se retiró, se quedó a vivir aquí en Marbella. Valentín, tú tienes una participación importante con el Castilla, que fue que llegasteis a la final de la Copa del Rey a jugar contra el Real Madrid. Eso es una vivencia espectacular, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue, cómo se desarrolló todo, que eso, aunque no sea parte de la historia de Marbella, pero es bueno saber de esas cosas que lleváis los jugadores que han estado en Marbella. Sí, bueno, fue una época muy bonita y más que llegar a jugar la final, que es impresionante el haber jugado la final, fue la trayectoria de las eliminatorias, porque nos fueron tocando primero, creo que fue el Extremadura, que estaba en segunda B o tercera, después nos tocó el Racing de segunda división y después a partir de esa eliminatoria creo que nos tocó ya el Hércules de primera división. Fuimos a jugar allí a Alicante, nos metieron, creo que fue 4-1 y veníamos a jugar el partido de vuelta a Madrid creyendo que ya estábamos eliminados y yo creo que el Hércules también lo creyó. Tuvimos la suerte de que en el partido de vuelta ganamos nosotros 4-0 y ahí empezó toda la andadura, porque después nos tocó jugar contra la Real Sociedad, Bilbao, el Sporting. Estoy hablando de esa época, a lo mejor hay gente que no conozca, pero hay muchos jugadores de esa época, de esos equipos que eran internacionales. Estamos hablando de Arconada, estamos hablando de Quini, estamos hablando de Zamora, de López Ufarte, Satrústegui, Idígoras, Dani, de Argote, Rojo. O sea, eran equipos que tenían unos jugadores que prácticamente el 80% era de la selección española. Y fuimos eliminando primero la Real, que perdimos allí 2-1 y le ganamos 2-0 en casa. Con el Sporting perdimos creo que fueron 3-1 o 2-1, no me acuerdo exactamente, y les ganamos en casa 4-1. En aquella época, Valentín, las remontadas entonces no eran exclusividad del Real Madrid, eran también del Castilla, ¿no? No, parece que venía en el ADN de los jugadores que estábamos allí. Pero bueno, fueron ir pasando etapas con jugadores que teníamos todos de entre 19, 20 y 21 años como mucho, ir pasando etapas y creándonos ilusión de que podíamos estar en primera división o por lo menos aspirar a poder estarlo. Y se fueron pasando los años, los meses y se logró llegar a la final, con la mala suerte de que nos tocara jugar contra el Real Madrid. Le digo mala suerte porque en la final el ímpetu que llevamos en todos los partidos eliminatorios
de esa Copa del Rey, nosotros salimos que no nos conocíamos, ¿va? Porque mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿qué os dijeron? A ver qué os dejasteis ganar o algo os han dicho que no metíais la pierna. No nos dijeron nada. Lo que pasa que es el que haya jugado al fútbol, sabes que hay días que no te sale nada y el día no salió nada a nadie, ¿va? Pero bueno. Decía Agustín en una entrevista que salió hace poco en el Marca que en la semifinal que juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, gana el Madrid a última hora y os enfadáis porque como que hubiese sido diferente una final contra el Atlético de Madrid, hubiese salido de otra manera que una final contra el Real Madrid. Sí, bueno, nunca se sabrá, ¿no? Pero yo creo que la mentalidad es diferente. Date cuenta que nosotros, la mayoría, entrenábamos con el primer equipo durante la semana o los jueves o más de un día, subíamos con el primer equipo y teníamos relación con todos, con Juanite, con Del Bosque, con Miguel Ángel, con San José, con Benito, bueno, con todo lo que tenía en ese año el Real Madrid. Y eran como compañeros. Lo que pasa es que eran compañeros y en esa época nosotros teníamos un respeto fuera de lo normal, no como hoy en día, ¿no? que es más allegado todos los jóvenes con los mayores. Pero en aquella época había unos rangos y ellos eran superiores a nosotros, por lo menos por la historia. Entonces salimos y no nos salió nada. Bueno, y al año siguiente, después, y esa final, bueno, tú, de esa final, ¿qué recuerdos tienes, Valentín? ¿La habrás visto 20.000 veces? ¿Te la sabes de memoria? Sí, bueno, la hemos visto un montón de veces, te crea mucha ilusión porque, oye, jugar una final. Yo tuve la suerte de haber estado el año anterior con el Real Madrid en la final también, con la Copa del Rey, que también perdí contra el Valencia, perdimos 2-1. O sea, he estado en 2 finales, en una he jugado, en otra no, y las 2 las hemos perdido. Pero el haber llegado ahí a final con el Real Madrid, el estadio, cuando salimos estaba con nosotros, o sea, había ahí 80.000 personas y estaba con el equipo joven, con el filial, porque habían disfrutado con nosotros durante todas las eliminatorias. Entonces, la gente al principio estaba con nosotros, después cuando ya llevábamos 3-0, pues bueno, estaban allí en el campo viendo un espectáculo y nada más, pero al principio estaban con nosotros. Valiente anécdota que te lleva, valiente vivencia más impresionante. Bueno, y también aparte de eso, al año siguiente, con el Castilla jugar la Recopa, juegas una eliminatoria contra el West Ham, que os eliminan, y después ahí saltas ya, digamos, te vas al Racing, ¿no? Sí, correcto. Jugamos la primera eliminatoria con el West Ham, ganamos en casa 3-1. Fuimos a jugar a Londres y jugamos a campo cerrado porque los seguidores del West Ham en el Bernabéu organizaron allí un espectáculo que la UEFA los sancionó, que es de jugar el partido a campo cerrado, como se está jugando ahora. Y allí nos empataron la eliminatoria y en la prórroga nos ganaron. Nos quedamos eliminados en la primera ronda prácticamente. Nos tocó uno de los equipos más fuertes que había en ese momento en esa eliminatoria de Recopa. Juegas también una eliminatoria de Eurocopa con la Sub-21, ¿no, Valentín? Sí, exacto. Jugué con la antigua Yugoslavia, que ya no existe. Fuimos a jugar allí a Yugoslavia, empatamos y después los eliminamos aquí en España. Es la única vez que estuve, pero bueno, era una cosa muy bonita de haber estado participando con ellos. El entrenador era José Emilio Santamaría, que había sido jugador también del Real Madrid. Y bueno, todos los jugadores que viajamos los conocía por haber jugado en contra de los filiales y eran compañeros también míos del Castilla. O sea que lo pasé muy bien, lo disfruté. Lo que pasa que tuve la mala suerte que solo fue una vez. Bueno, y después te tiras 4 años en Santander, hasta que el cuarto año, estando en primera división de Santander, como que decides, haces un parón y apareces por Marbella. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, fui en Santander, me ficharon en enero prácticamente. Bueno, como vine aquí a Marbella, ¿no? Era el fichaje de invierno.
tuve la suerte de terminar muy bien esos 6 meses que estuve en Santander, la cesión, y el Racing tenía una opción de compra y ejerció la compra al Madrid y me tiré allí después 3 años. Los 2 primeros años muy bien y el tercer año ya ficharon a Maguregui de entrenador. Tenía un estilo muy peculiar de entrenar, en el cual yo respeto, no comparto, pero sí respeto. Y yo lo que quería era jugar. No jugaba nada, de haber jugado prácticamente casi todos los partidos, de no jugar nada. Y antiguamente lo que había era el derecho de la retención. No podías marcharte como se hace ahora, que tú pagas una cláusula o llegas a un acuerdo y te puedes marchar. Antiguamente el club te podía retener todo el tiempo que quisiera, te hacían un aumento de la ficha, un 10%, lo que sea, cada vez la renovación y te tenían ahí. Yo al ver que no me podía marchar a otro sitio, cogí y dejé el fútbol. Estuve prácticamente año y medio sin jugar al fútbol. Bueno, marché cedido o me marché con Nando Joshua al Alavés. Estuve un año con él y a partir de ahí estuve casi 2 años que dejé el fútbol por completo porque ya vi que no había ningún tipo de salida. Estuve trabajando con un negocio familiar, una zapatería, y dejé el fútbol. Hasta que mi mujer vio cómo estaba de ánimos y eso, y dice... Que te faltaba algo, te faltaba algo. A ti lo que te gusta es el fútbol, ¿por qué no sigues? No sé qué. Bueno, lo intentamos, lo intentó ella también, hay que decirlo, y tuvimos la suerte, bueno, de que nos trajeran aquí a Marbella. Vinimos, ya te digo, por 6 meses. Y a la larga, pues mira, estuvimos 2 años, creo, más o menos. El primer año salvamos la categoría, el segundo nos quedamos en la parte de arriba, pero sin tener opción de jugar eliminatoria. Y fue Tolo Plaza el que estaba en Linares, que había sido entrenador aquí en Marbella con nosotros. Estaba en Linares y me reclamó para ver si quería ir a jugar allí a Linares. Fui a jugar a Linares y estuve un año porque el equipo desapareció al año de eso porque tenía muchos problemas económicos y a raíz de aquello ya prácticamente es cuando dejé el fútbol. Vine, he jugado en los boliches, he jugado en San Pedro y eso, pero ya tenía mi trabajo y aparte jugaba al fútbol. ¿Va? Y después de pasar, porque vienes, digamos, del Racing, de un equipo con solera en primera y segunda, ¿no? Pero siempre ha estado más tiempo en primera. En aquella época era un club señor de primera, era importante, ¿no? Y venir luego a segunda vez a Marbella, que siempre hemos tenido como una especie de club no muy de alto standing, digamos, algo más de barrio, ¿no? Porque te encontraste con gente aquí, de Edia, Pino, gente de aquí de Marbella, que no se suele encontrar, digamos, por equipos de segunda. Yo ahora lo digo con la boca muy grande. Tuve la suerte de estar con toda esa gente que has nombrado, con el Chato Sola, con Pino, con Heredia, con Agustín, con Benito, con Vega, con toda gente de aquí, y si no era de aquí de Marbella, era de Málaga. Y tuve la suerte de estar con ellos. Éramos de fuera, creo que éramos 3 o 4 jugadores, los demás eran todos de aquí. Y ver el campo del Marbella, no sé, porque hace bastante que no he ido a verlo así un partido de liga, ¿no? Pero en aquella época había 3 peñas, que una se ponía detrás de la portería, otra la entrada del vestuario. Había un ambiente que los árbitros no lo tenían fácil para pitar aquí en Marbella. Y aparte que había afición y disfrutábamos porque ya te digo que era toda la gente de aquí y los que éramos de fuera nos convertían como gente de aquí porque nos han querido. Yo tengo amistad con todos los que te he nombrado ahora mismo. Nos vemos por el pueblo, por aquí, por la ciudad y parece que convivimos prácticamente a diario. Siempre se ha hablado enormemente bien de ese grupo que hemos hablado, de esa piña de jugadores de Marbella, porque eran todos de Marbella, y que arrastraban también, evidentemente, a muchísima afición, que desgraciadamente poquito a poco se fue perdiendo, pero ese campo, como tú dices, con 3 peñas y con gente de Marbella se notaba la unión entre afición y equipo. Es que date cuenta que casi todos los domingos, después de
jugar el partido y siempre y cuando prácticamente que ganáramos, después nos íbamos a comer todas las familias, a cenar todas las familias, o sea, pero con los críos, con todos, o sea, era una familia al completo. Todos nuestros hijos han convivido entre ellos de cuando tenían 4 o 5 años y hoy en día se van. Nosotros éramos amigos y nuestros hijos se han ido creciendo todos juntos. El segundo año, el primer año, Valentín, cuando llegas, se salva bien, de que se quedó en novena posición. Y el segundo es un año al que yo veo por datos un poco raro, porque se queda sexto clasificado, muy cerca de los puestos de promoción, pero Sí. en el banquillo hay como muchos cambios, ¿no? Porque está Alvarito, está Calvo Marini, que creo que está 2 o 3 partidos, después Benigno Vázquez, que tiene unos partidos, luego como que se va, no, explícamelo porque en los datos no lo veo yo muy bien, se va. Mira, eso fue muy complicado. Porque, Y luego vuelve, está Moñi y después vuelve otra vez Benigno Vázquez. ¿Eso por qué fue, Valentín? Bueno, el Benigno Vázquez, no sé si lo habéis llegado a conocer, era un tipo a Jesús Gil, no físicamente, pero sí en su manera de trato y de hablar y pues, también creo que eran amigos, lógicamente, pero hacían con el equipo lo que ellos querían. O sea, en principio fue todo maravilloso porque estaba creando un equipo con aspiraciones de tratar de subir a la segunda división o por lo menos de jugar las eliminatorias para subir. Y después, cuando no se dieron los resultados, a pesar de tener un buen equipo, no iban dando los resultados que él quería y fue cambiando de entrenador. Creo que fue, para mi opinión, se llegó a equivocar, pero bueno, él era el dueño del equipo y podía hacer lo que quisiera. Y fue desanimando a todo lo que había alrededor. Pero yo creo que el equipo, si hubiera dejado a Alvarito, que yo creo que era una persona válida para esta categoría y la manera que estaba actuando con los jugadores, a lo mejor hubiéramos podido conseguir algo mejor, pero cuando ya se mezcla el presidente a querer dirigir o no querer dirigir, mezcla muchas cosas que al final no puede ser. Y de todo tu paso en el Marbella, el recuerdo que más tienes en la cabeza, algún partido, alguna quedada después de esos partidos que tenías, ¿qué es lo que más tienes grabado en tu mente? En los partidos, yo creo que los partidos más así cuando jugamos con la Valona, cuando hemos jugado contra Algeciras, eran partidos de mucha afición, o sea, bien porque se desplazaba la afición de los equipos contrarios aquí y había un ambientazo, o bien cuando íbamos allí que se desplazaba nuestra afición. Entonces, había un ambiente de casi de equipos de segunda, pero punteros. Las anécdotas mejores, pues cualquiera, con las reuniones que hemos tenido tanto con Manolo Pino, con Pedro Heredia, con Benito, es que si tú te pones a hablar con ellos, que a lo mejor habrás tenido la oportunidad de eso, sí, te empiezan a recordar anécdotas y son... algunas no se pueden contar. Bueno, Valentín, a ver, un mensajito para esa afición que está ahora mismo apoyando al Marbella en lo que puede ser subir a segunda, con el proyecto tan bonito que había cuando era todo normal y ahora con la nueva normalidad, a ver qué hacemos. Un mensajito para esa afición que tanto te apoyó cuando jugabas aquí. Yo, bueno, en principio la mala suerte que han tenido, porque 2 semanas antes de que pasara todo esto, estaban los primeros. Y hubiera tenido dos oportunidades, cosa que ahora solamente se va a jugar todo por una eliminatoria. Si pasas, juegas otra eliminatoria y después puedes subir, pero no es tan fácil. Es una categoría muy complicada. Tiene un equipo que según me he ido informando eso, tiene un equipo muy compacto, muy bueno, pero también hay que tener un poquitín de suerte. No sé cuándo, creo que es el día 20 algo el sorteo, pero tratar de no perder, saber que aunque no esté la afición,
que todos ellos pueden conseguirlo y luchar y luchar y luchar, porque el equipo, según la temporada que estaba haciendo, se merece estar en segunda división, lógicamente. Hoy ha salido una noticia que a lo mejor es con público, ¿eh? No se sabe todavía, pero a lo mejor es con público. ¿Y tú crees que los demás equipos van a admitir que sea con público y que se juegue en la zona de Málaga? Bueno, vamos a ver, pero parece ser. Ojalá, pero es que es muy complicado porque en teoría juegas con ventaja de decir, oye, es que tú tienes a la afición ahí y nosotros tenemos que desplazarla. Sí, No bueno, sé, pero ojalá. de todas formas, como eso es un tema, si hubiese sido en Murcia, pues a nosotros no hubiese pasado. La primera sede parecía que era en Murcia, pero al final ha sido aquí. Pero es un tema, por lo visto, de comunidades autónomas, a ver cómo dejan pasar. Pero esperemos a ver si Ojalá, porque nos el dejan. fútbol lo que tiene que haber público. Sin público el fútbol no es lo mismo. Bueno, Valentín, un placer hablar contigo. Muchas gracias por echar este ratito. Y nada, a ver si nos vemos y nos tomamos una cervecita. Y nos ha faltado hablar de nuestro equipo también de aficionados, ¿eh? Que te lo has dejado ahí. Ah, bueno, es que eso. Vaya, ahí sí que echamos buenos ratitos, Sí. Bueno, cuando haga una historia del aficionado, te llamo y te hago otra entrevista. De acuerdo. Venga, Valentín, Ernesto, un un placer. abrazo. Igualmente, un placer.